la Tierra con un gran árbol con ramas. La base del árbol representaba la primera célula viviente, y las ramas eran nuevas formas de vida más complejas que habían evolucionado a partir del primer organismo primitivo. Darwin intentaba explicar cómo se habían originado las ramas del árbol de la vida. Intentaba mostrar cómo la selección natural pudo haber modificado los organismos existentes para producir la gran diversidad de vida vegetal y animal que llena hoy la Tierra. Pero cuando se trataba de la base del árbol, que representa el origen de la vida primera, de la primera célula viva, Darwin tenía muy poco que decir. De hecho, en el origen de las especies ni siquiera trató la cuestión de cómo la vida pudo haberse originado de la materia no viviente. Las únicas pistas que tenemos de las opiniones de Darwin acerca de esta cuestión aparecen en una carta que envió a un colega llamado Joseph Hooker. Por lo que respecta a la primera producción de un organismo viviente, si, y oh, qué gran sí, pudiéramos imaginarnos en algún pequeño y cálido estanque con toda clase de sales amoniacales y fosfóricas, luz, calor y electricidad presentes, que se formase químicamente un compuesto proteínico listo para sufrir cambios aún más complejos, hoy esta materia sería devorada al instante, pero puede que esto no fuese así antes que se formasen criaturas vivientes. En los últimos años de su vida, Darwin hizo poco por desarrollar su idea de que hubiera surgido una célula primitiva de compuestos químicos simples en las aguas primordiales de la Tierra primitiva. Pero más adelante, en los años 20 y 30, un científico ruso llamado Alexander Oparin formuló una detallada teoría acerca de cómo esto hubiera podido suceder, y la llamó evolución química. Oparin creía que podía explicar el origen de la primera vida con los principios darwinistas. Imaginó unos compuestos químicos simples que se combinaban y recombinaban para formar moléculas mayores, y estas moléculas más grandes se organizaban a sí mismas con la ayuda de variaciones al azar y de la selección natural para constituir la primera célula primitiva. En las 3 décadas siguientes, muchos científicos trabajaron para desarrollar y afinar estas ideas, mientras ponderaban las cuestiones suscitadas, tanto por Oparin como por Darwin. ¿Cómo pudo evolucionar la vida a partir de unos compuestos químicos simples? Un hombre creyó que lo sabía. El problema de los orígenes biológicos, por un largo tiempo, diría yo, ha sido de un profundo interés para mí precisamente por la escala del problema, por su importancia. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? Toda esa clase de preguntas exploradas desde el punto de vista de la ciencia natural. Desde finales de los 60 hasta principios de los 80, Dean Kenyon fue uno de los teorizadores químicos evolucionistas del mundo. Y como otros en su campo, intentaba explicar el origen de la vida por medio de un proceso puramente natural. En 1969, Kenyon fue coautor de un importante libro sobre el origen de la vida. Gary Steinman y yo mismo creíamos que si lográbamos reunir en una exposición seguida todas las líneas de evidencia empírica acumuladas desde los 60, nos entusiasmaba la posibilidad de explicar el origen de los principales elementos componentes de la vida. A pesar de su optimismo, Kenyon se enfrentaba con un problema importante. Para explicar el origen de la vida, debía antes explicar el de los ladrillos esenciales de cada célula que ha existido sobre la Tierra, las grandes y complejas moléculas llamadas proteínas. Las proteínas tienen una amplia gama de funciones en la célula, desde los requisitos estructurales, en términos del andamiaje de la célula, el citoesqueleto, a los enzimas, donde están procesando moléculas para captar energía o construir componentes de la célula. Las proteínas realizan muchos de los trabajos en el interior de la célula, excepto almacenar información genética. Esto se deja para el ADN y el ARN. Las proteínas realizan tareas como la limpieza de la célula y la producción de energía. Kenyon sabía que las proteínas debieron ser tan importantes para la primera vida como para las células vivas actuales. También reconoció la complejidad de su construcción.
Hacia los 60, los científicos habían determinado que incluso las células simples están compuestas de miles de proteínas diferentes y que su función se deriva de sus formas tridimensionales sumamente complejas. Las formas irregulares de algunas proteínas les permiten catalizar o desencadenar reacciones químicas debido al ajuste tipo llave-cerradura que tienen con otras moléculas en la célula. Mientras que otras moléculas proteínicas forman componentes estructurales tipo machiembrado. Cada una de las piezas individuales de un motor bacteriano, como esta estructura anular, está formada de una sola molécula de proteína, de un conjunto de proteínas ensamblado de una forma específica. Estas proteínas están constituidas a su vez por unas unidades químicas más pequeñas llamadas aminoácidos, enlazadas en largas cadenas. Aparece un gran nivel de complejidad de arquitectura en estas unidades celulares, en estos aminoácidos constituyentes de las proteínas. En la naturaleza se emplean 20 tipos diferentes de aminoácidos para construir cadenas de proteínas. Los biólogos los han comparado con las 27 letras del alfabeto. Las letras del alfabeto se pueden ordenar en una enorme cantidad de combinaciones posibles y es la disposición de la secuencia de las letras la que determina si tenemos palabras y frases con significado. Si las letras están bien colocadas se obtiene un texto con sentido, pero si no se ordenan de forma correcta se obtiene una jerigonza. El mismo principio sirve para los aminoácidos y las proteínas. Hay al menos 30.000 tipos distintos de proteínas, cada una a partir de una combinación diferente de los mismos 20 aminoácidos. Estos están ordenados, como letras, para formar cadenas de a menudo cientos de unidades. Si los aminoácidos son secuenciados correctamente, la cadena se doblará para formar una proteína funcional. Las proteínas se ordenan con sus aminoácidos de tal manera que los aminoácidos caen el uno sobre el otro en una arquitectura que está preprogramada por el orden de los aminoácidos. Se dobla formando una estructura específica y esa estructura puede realizar una determinada función. De modo que todas las proteínas en una célula tienen una forma tridimensional basada en la secuencia de los aminoácidos en la cadena. Esta disposición es crítica, porque si los aminoácidos están secuenciados de manera incorrecta, se forma una cadena inútil, y en vez de doblarse para formar una proteína, será destruida dentro de la célula. Las proteínas, como lenguajes escritos o códigos de computadora, poseen un elevado grado de especificidad. La función del todo depende de la disposición precisa de las partes individuales. Pero, ¿qué es lo que produce el secuenciado preciso de los aminoácidos que da lugar a las formas y funciones específicas de las proteínas? Durante los 50 y 60, los descubrimientos acerca de las estructuras de las proteínas obligaron a los biólogos a hacer frente a este misterio. Dean Kenyon creía que lo podría solucionar. En su libro Predestinación bioquímica, Kenyon y su coautor Gary Steinman propusieron una sugerente teoría. Kenyon escribió: la vida pudo haber estado bioquímicamente predestinada por las propiedades de atracción que existen entre sus componentes químicos, en particular entre los aminoácidos en las proteínas. Cuando apareció Predestinación bioquímica, mi coautor y yo estábamos totalmente convencidos de que teníamos una explicación científica para los orígenes. Kenyon propuso que las propiedades químicas de los aminoácidos hacían que fuesen atraídos entre sí para formar las largas cadenas que llegaron a ser las primeras proteínas, los componentes más importantes de la célula viva. O sea que la vida era inevitable, predestinada por nada más que la química. Muchos científicos abrazaron las ideas de Kenyon, y durante los siguientes 20 años, Predestinación bioquímica se convirtió en un bestseller sobre la teoría de la evolución química. Pero 5 años después de la publicación del libro, Kenyon comenzó a dudar de la credibilidad de su propia teoría. Fue durante este periodo de tiempo que se manifestaron mis dudas acerca de ciertos aspectos del pensamiento evolucionista al entrar en contacto con un sólido contraargumento que me planteó uno de mis estudiantes. Y yo no pude refutar ese contraargumento. Kenyon fue desafiado a explicar cómo se podrían haber ensamblado las primeras proteínas sin la ayuda de instrucciones genéticas.
En las células vivientes actuales, las cadenas de aminoácidos no se forman directamente por atracción entre sus componentes, el escenario que Kenyon postulaba para la Tierra primitiva. En su lugar, otra gran molécula dentro de la célula almacena instrucciones para secuenciar los aminoácidos en las proteínas. Se la llama ADN. Al principio, Kenyon creía que las proteínas podrían haberse formado directamente a partir de los aminoácidos sin las instrucciones de ensamblaje del ADN. Por eso es que tantos científicos estaban entusiasmados con su teoría. Pero cuanto más aprendía acerca de las propiedades de los aminoácidos y de las proteínas, tanto más comenzó a dudar de que las proteínas pudieran autoensamblarse sin ADN. En el ADN, Kenyon se encontró con una molécula con una propiedad que no podía explicar mediante procesos naturales, porque encerrada con seguridad dentro de su estructura de doble hélice, existe abundante información, en forma de compuestos químicos con una secuencia precisa representada por las letras A, C, T, G. En un lenguaje escrito, la información se comunica por un ordenamiento preciso de las letras. De la misma manera, las instrucciones necesarias para ensamblar aminoácidos, para formar proteínas, son transmitidas por las secuencias de componentes químicos ordenados a lo largo de la estructura del ADN. Este código químico ha sido llamado el lenguaje de la vida, y es el conjunto de información más compacto y elaborado al menor detalle en todo el universo conocido. Como otros científicos que trabajaban en el origen de la vida, Kenyon se dio cuenta de que tenía dos opciones. Debía explicar o bien la procedencia de estas instrucciones genéticas de ensamblaje, o bien cómo surgieron las proteínas directamente de los aminoácidos sin ADN en los océanos primordiales. Y al final vio que no podía explicar ni lo uno ni lo otro. Es un enorme problema cómo hubiera podido reunirse en un diminuto volumen submicroscópico del océano primitivo todos los cientos de diferentes componentes moleculares que se necesitarían para establecer un ciclo de autorreplicación. Y así fue como mis dudas acerca de si los aminoácidos podrían ordenarse a sí mismos en secuencias biológicas con significado, sin la presencia de un material genético preexistente, llegaron, para mí, a un punto intelectual decisivo hacia el final de la década de los 70. Mientras Kenyon reevaluaba su teoría, nuevos descubrimientos bioquímicos debilitaron más aún su convicción de que los aminoácidos se organizaran ellos solos para formar proteínas. Cuanto más efectuaba mis propios estudios, incluyendo un periodo en el Centro de Investigaciones Ames de la NASA, tanto más evidente se hacía que había múltiples dificultades con la explicación de la evolución química. Y el posterior trabajo experimental demostró que los aminoácidos no tienen la capacidad de ordenarse a sí mismos para formar ninguna secuencia biológica con significado. Enfrentado a crecientes dificultades con su propia teoría y a un creciente cuerpo de datos científicos acerca de la importancia del ADN, Kenyon se vio forzado a hacer frente a la absoluta necesidad de la información genética. Cada vez más pensaba en la alternativa que se presentaba en la crítica y en el enorme problema que todos los que trabajamos en este campo habíamos descuidado de afrontar, el problema del origen de la información genética misma. Entonces tuve que reexaminar toda mi posición tocante a los orígenes. Para Dean Kenyon, un nuevo interrogante llegó a ser el foco de su investigación en búsqueda del origen de la vida. ¿Cuál era la fuente de la información biológica en el ADN? Si se podía llegar al origen de los mensajes codificados dentro de la maquinaria viviente, entonces habríamos dado con algo intelectualmente mucho más satisfactorio que esta teoría de evolución química. Kenyon se daba cuenta de que las alternativas se iban reduciendo. Para la década de los 70, la mayoría de los investigadores rechazaba la idea de que la información necesaria para construir la primera célula se produjera por el mero azar. Para comprender la razón, consideremos la dificultad de generar un par de líneas del Hamlet de Shakespeare dejando caer letras del juego Scrabble sobre una mesa.
Luego consideremos que las instrucciones genéticas específicas para construir las proteínas ni del organismo unicelular más simple llenarían cientos de páginas de texto impreso. Los biólogos serios que estudian el origen de la vida no creían que ésta hubiera surgido solo al azar. Se imaginaban a la selección natural actuando sobre variaciones al azar entre compuestos químicos para producir la primera vida, pero había un problema con esta propuesta. Por definición, la selección natural no podría haber funcionado antes de la existencia de la primera célula viva, porque solo puede actuar sobre organismos capaces de reproducirse, las células dotadas de ADN que pasan sus cambios genéticos a generaciones futuras. Sin ADN no hay autorreproducción, pero sin autorreproducción no hay selección natural, de modo que no se puede usar la selección natural para explicar el origen del ADN sin dar por supuesta la existencia de aquella misma cosa que se está tratando de explicar. El azar, la selección natural y su propia teoría de autoorganización. Todo había fracasado para explicar el origen de la información genética. Ahora, Kenyon veía solo una alternativa. No hay ni la más ligera posibilidad de un origen evolutivo químico, ni siquiera para la más simple de las células. De modo que el concepto de un designio inteligente de la vida me resultó inmensamente atractivo y con mucho sentido, ya que coincidía estrechamente con los múltiples descubrimientos de la biología molecular. En los años transcurridos desde el rechazo de la evolución química por parte de Kenyon, la ciencia ha desvelado los detalles de todo un sistema de procesado de la información que lleva la marca del designio inteligente. Con animación por computadora podemos entrar en la célula para ver este asombroso sistema en acción. Después de entrar en el núcleo de la célula, vemos las hebras de ADN bien enrolladas. Son las bibliotecas de instrucciones necesarias para construir cada proteína en un organismo. En un proceso conocido como transcripción, una máquina molecular desenrolla primero una sección de la hélice del ADN para exponer las instrucciones genéticas necesarias para ensamblar una molécula específica de proteína. Otra máquina copia luego estas instrucciones para formar una molécula llamada ARN mensajero. Cuando se ha completado la transcripción, la delicada hebra de ARN lleva la información genética a través del complejo de poros del núcleo, el regulador de tráfico adentro y afuera del núcleo. La hebra de ARN mensajero se dirige a una fábrica molecular en dos partes llamada ribosoma. Después de fijarse con seguridad, comienza el proceso de traducción. Dentro del ribosoma, una cadena de montaje molecular ensambla una cadena de aminoácidos secuenciada de una manera específica. Estos aminoácidos son transportados desde otras partes de la célula y luego son ensamblados en cadenas a menudo de cientos de unidades de longitud. Su orden de secuencia determina la clase de proteína manufacturada. Cuando se completa la cadena, se transporta desde el ribosoma a una máquina con forma de barril que ayuda a doblarla en la forma precisa y crítica para su función. Después que la cadena queda doblada como proteína, es liberada y conducida por otra máquina molecular al lugar exacto donde se la necesita. Uno se queda totalmente asombrado
Al percibir a esta escala de tamaño un aparato tan finamente ajustado, un dispositivo que lleva el sello de un diseño y producción inteligentes. Y tenemos los detalles de un inmenso y complejo ámbito molecular de procesado de información genética. Y es precisamente en este nuevo campo de la genética molecular que vemos la evidencia más convincente de designio en la Tierra. Cuando observo máquinas moleculares o el proceso increíblemente complejo por el que se dividen las células, debo preguntarme, ¿es posible que haya una inteligencia detrás de todas estas cosas? ¿Que haya un plan y un propósito para esta estructura? La ciencia debería ser una investigación en búsqueda de la verdad acerca del mundo. En tal caso, no deberíamos prejuzgar lo que pudiera ser verdad. No deberíamos decir, no me gusta esta explicación, pues la dejo de lado. Más bien, cuando topamos con un enigma de la naturaleza, deberíamos aplicarle todas las posibles causas que lo pudieran explicar. Uno de los problemas que tengo con la teoría de la evolución es que excluye artificialmente un tipo de causa incluso antes de que la evidencia haya tenido la posibilidad de hablar, y la causa que se excluye es la inteligencia. Desde finales del siglo XIX, desde la época de Darwin, de hecho en parte debido a la obra de Darwin, El origen de las especies, los científicos llegaron a aceptar una definición de ciencia que excluye la posibilidad del designio como explicación científica. Y esta convención tiene un nombre, se llama naturalismo metodológico. Y significa sencillamente que si uno va a ser científico, debe limitarse a explicaciones que recurran solo a causas naturales. No se puede invocar a la inteligencia como causa. Y sin embargo, constantemente deducimos la presencia de inteligencia. Es parte de nuestro razonamiento reconocer los efectos de la inteligencia. Consideremos, por ejemplo, estos mensajes en jeroglíficos tallados en las ruinas de monumentos egipcios. Nadie atribuiría las formas y ordenaciones de estos símbolos a causas naturales, como tempestades de arena o la erosión. Más bien, las reconocemos como obra de antiguos escribas, unos agentes humanos inteligentes. Un razonamiento similar nos lleva a concluir que las misteriosas figuras de piedra de la isla de Pascua no se formaron por la acción del viento y del agua durante largos espacios de tiempo. Tampoco pretendemos que las plantas puedan adquirir estas formas tan familiares sin alguna clase de dirección inteligente. Constantemente hacemos estas inferencias y sabemos que son correctas, pero la cuestión es, ¿en base a qué sacamos estas conclusiones? ¿Cuáles son los rasgos que nos permiten reconocer la inteligencia? Recientemente, en su libro La inferencia del designio, el matemático William Dembski ha hecho un importante avance en la comprensión del razonamiento acerca del designio. Dembski ha identificado los rasgos específicos de los artefactos que nos llevan a reconocer una actividad inteligente previa. Llegué a esto intentando examinar cómo razonamos acerca del designio. ¿Cuáles son los pasos lógicos que seguimos para llegar a la conclusión de que hay designio en algo? De modo que lo que estoy intentando es establecer unos criterios fiables, empíricos y científicamente rigurosos para decidir si algo es realmente resultado de un designio. Estaba examinando la lógica de esta cuestión y lo que descubrí es que se necesita improbabilidad y especificación, la clase correcta de diseños objetivos. Según Dembski, los humanos detectamos correctamente la actividad de la inteligencia cuando observamos un objeto o sucesos sumamente improbables, que además concuerdan con un diseño reconocible. Precisamente es esta clase de diseño la que se encuentra en los Montes Negros de Dakota del Sur. Si uno viaja por el oeste americano, puede ver una gran diversidad de formas en las laderas montañosas, y la mayor parte no tiene ningún sentido. Son solo rocas dispuestas de diversas formas.
Pero lo que no ve en laderas montañosas son los rostros de Lincoln, Jefferson, Teddy Roosevelt y George Washington. El único lugar donde se ve esto es en Dakota del Sur, y la razón de que estén ahí es que un escultor excéntrico decidió que quería honrar a estos presidentes pasando la mayor parte de su vida tallando sus rostros en la ladera de este monte. Este diseño es improbable. Una ladera aleatoria es también improbable, pero una ladera aleatoria no especifica nada. Pero sabemos que hubo 4 personas que fueron presidentes de los Estados Unidos que tenían unos rostros con unos rasgos determinados, y estos rasgos en las montañas de Dakota del Sur concuerdan con los que aparecen en otras partes. Si miro los rostros, reconozco al momento que concuerdan con los de los 4 presidentes conocidos por las monedas o retratos en la National Gallery o por ilustraciones en libros. Y así comprendo que en el Monte Rushmore no solo tenemos una configuración rocosa sumamente improbable, sino una que concuerda con un diseño dado independiente y que indica inteligencia de forma fiable. Así tenemos una pequeña probabilidad, especificación. Es designio. En una playa, otro diseño improbable escrito en la arena ilustra cómo detectamos el designio. Nadie inferiría que este mensaje fue escrito por el movimiento de las mareas. Al contrario, por las características de este diseño, identificamos las palabras como producto de la inteligencia. Este ordenamiento improbable también se ajusta a un diseño dado independientemente, esto es, las formas de las letras que reconocemos del alfabeto latino y las palabras que conocemos del vocabulario inglés. Y de este modo es la improbabilidad de esta disposición, junto al hecho de que se ajusta a una pauta dada independientemente, lo que lleva a la conciencia de que hay un designio. Esta ilustración sugiere que los criterios de William Dembski para la detección del designio, una probabilidad pequeña y especificación, son esencialmente equivalentes a información. El tipo de información presente no solo en imágenes, textos escritos y secuencias numéricas, sino también codificada en software y en las ondas radioeléctricas. La capacidad de detectar información en transmisiones electromagnéticas ha posibilitado una singular búsqueda de inteligencia. Durante más de 3 décadas, astrónomos del programa SETI, Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, han rastreado señales de radio del espacio exterior para intentar descubrir pautas llenas de información. Normalmente, los radiotelescopios reciben ruido aleatorio o señales repetitivas producidas de modo natural por estrellas, galaxias y otros cuerpos celestes. Pero los astrónomos reconocen que si llegan a identificar una señal portadora de información, esto confirmaría la existencia de vida inteligente más allá de la Tierra. Algunos han especulado que una civilización extraterrestre podría haberse intentado comunicar transmitiendo mensajes en el lenguaje universal de las matemáticas, quizá mediante una pauta reconocible, como una serie de números primos. Esto no se obtendría por azar. Se necesitaría complejidad o improbabilidad, muchísimos números primos y una pauta. Tendría que ser justo la pauta adecuada, no la que uno imponga, sino una que esté ahí objetivamente. Hasta hoy, el SETI ha fracasado en su intento de descubrir cualquier pauta o información que pudiera indicar una inteligencia en una galaxia lejana. Pero en otro universo, mucho más cercano a nosotros, los científicos han descubierto una gran riqueza de información dentro del núcleo de la célula viva. El ADN posee una estructura ideal para ser soporte de información. En las A's, T's, C's y G's, las bases de la doble hélice del ADN, hay capacidad para almacenar una prodigiosa cantidad de información. De hecho, no hay entidad en todo el universo conocido que almacene y transmita más información y de una manera más eficiente que la molécula de ADN. Una secuencia completa de ADN humano tiene 3.000 millones de caracteres individuales. El análisis de las zonas de codificación de la molécula del ADN muestra que sus caracteres químicos tienen un orden específico que les permite comunicar instrucciones o información detalladas, muy parecido a letras en una frase o a dígitos binarios en un código de computadora.
Bill Gates dijo que el ADN es como un programa de computadora, pero más complejo que cualquiera que hayamos podido desarrollar. Y si lo pensamos siquiera por un minuto, resulta una observación de lo más sugerente. Porque sabemos que Bill Gates no emplea el viento, ni la erosión, ni generadores de números aleatorios para crear su software. Él emplea ingenieros inteligentes, ingenieros de sistemas computacionales. Así, todo lo que sabemos en nuestra experiencia sugiere que los sistemas ricos en información surgen del designio inteligente. Pero ¿qué hacemos del hecho de que hay información en la vida, en cada célula viva de cada organismo vivo? Este es el misterio fundamental. ¿De dónde procede esta información? Durante los últimos 15 años, el filósofo y científico Stephen Meyer ha estado trabajando para dar respuesta a esta pregunta. Meyer ha desarrollado un argumento para demostrar que el designio inteligente proporciona la mejor explicación para el origen de la información necesaria para construir la primera célula viva. Forma parte de nuestra base de conocimiento que los agentes inteligentes pueden producir sistemas ricos en información. De modo que este argumento no se basa en lo que no sabemos, sino que se basa en lo que sí sabemos acerca de la estructura de causa y efecto del mundo. Hoy en día sabemos que no hay explicación naturalista, que no existe ninguna causa natural que produzca información. Ni la selección natural, ni procesos de autoorganización, ni el puro azar. Pero sí que sabemos de una causa capaz de producir la información, y es la inteligencia. Así que cuando alguien infiere designio por la presencia de información en el ADN, de hecho, está haciendo lo que en las ciencias históricas se denomina una inferencia hacia la mejor explicación. De modo que cuando encontramos un sistema rico en información en la célula, concretamente en la molécula de ADN, podemos inferir que una inteligencia entró en juego en su origen, incluso aunque no estuviéramos allí para observar el origen del sistema. El trabajo de Meyer sobre el origen de la información genética forma ahora parte de un creciente alegato científico en favor del designio, surgido de una reunión de científicos y filósofos en la costa central de California en 1993. Su objetivo era reexaminar una idea que había dominado la biología durante más de un siglo. Durante el proceso concibieron una teoría que se ha conocido como designio inteligente. Para mí, la gran promesa del designio es que nos da un nuevo instrumento y una explicación que pertenecen al conjunto de instrumentos de la ciencia. Las causas inteligentes son reales, dejan evidencia de su existencia. Y una ciencia sana es una ciencia que busca la verdad y que deja que la evidencia hable por sí misma. El argumento a favor del designio inteligente se basa en una observación de los hechos. Ahora bien, esta es mi definición de buena ciencia. Es observación de los hechos. Y cuando se observan los hechos, como lo hizo Michael Behe, ¿qué es lo que se observa? Se observa este increíble diseño de complejidad interrelacionada. Y la forma como llegamos a la conclusión de un designio inteligente para el flagelo bacteriano es la misma que para un motor fuera de borda. En el fuera de borda vemos cómo las piezas interactúan y sabemos que esto lo hizo alguien. El razonamiento es el mismo para las máquinas biológicas, de modo que la idea del designio inteligente es totalmente científica. Desde luego, puede que tenga implicaciones religiosas, pero no depende de premisas religiosas. Cuando observo la evidencia objetivamente, sin excluir la posibilidad de designio, sencillamente el designio se destaca como la explicación más probable. Y por eso creo que es la correcta. Creo que el designio vuelve a estar sobre la mesa. Estos sistemas no pueden explicarse por ley natural. Y si buscamos la verdad y